El sol de la mañana entraba sin pedir permiso por la ventana, cuando la puerta se cerró con un golpe seco que aún parecía resonar en las paredes del pequeño apartamento. Aún había olor a leche tibia y a hospital, y el llanto débil de un recién nacido flotaba en el aire como un eco frágil. Él no miró atrás. Con el rostro endurecido por el orgullo y el miedo, acababa de echar a su esposa y a su bebé recién nacido a la calle, convencido de que la pobreza no dejaba espacio para la compasión. Lo que no sabía, lo que jamás imaginó en ese instante brutal, era que a pocas horas de distancia un documento legal estaba cambiando para siempre el destino de aquella mujer que acababa de abandonar, porque ella acababa de heredar un imperio de 1.000 millones. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que incluso los momentos más oscuros pueden transformarse en luz, te invitamos desde ahora a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Historias de Héroes Reales, porque historias como esta nos recuerdan que nadie conoce el final mientras aún está caminando. El hombre se llamaba Damián Roldán, un empleado eventual de una empresa de transporte que llevaba meses acumulando frustraciones. Las deudas se apilaban como cartas sin abrir. La nevera estaba casi vacía y el miedo a no poder sostener a una familia lo había vuelto frío, calculador, incapaz de ver más allá de su propio fracaso. Su esposa, Isabela Montoya, había pasado la noche anterior despertándose cada hora para alimentar al pequeño Elías, aún con el cuerpo adolorido por el parto y el corazón lleno de una mezcla extraña de amor y agotamiento. Cuando Damián la miró esa mañana, no vio a la mujer que lo había acompañado en los peores años, sino un recordatorio constante de todo lo que sentía que no podía hacer. Las palabras que pronunció fueron duras, definitivas, y aunque Isabela suplicó con la mirada, tomó al bebé en brazos y salió bajo la luz implacable del día, con una bolsa de ropa y un futuro completamente incierto. La ciudad estaba despierta y ajena a su tragedia. Los autos pasaban, la gente caminaba rápido hacia sus trabajos, y nadie parecía notar a esa mujer pálida, con un recién nacido apretado contra el pecho, sentándose en un banco del parque para recuperar el aliento. Isabel había aprendido desde pequeña a no derrumbarse en público. Su madre le había enseñado que incluso cuando el mundo se cae, uno respira hondo y da un paso más. Lo que pocos sabían era que Isabela provenía de una familia rota por el silencio y la distancia, y que su abuelo materno, un hombre al que apenas había visto de niña, había construido a lo largo de décadas un vasto imperio empresarial lejos de su vida. Ella nunca reclamó nada, nunca pidió ayuda, y con el tiempo perdió contacto por completo. Aquella mañana, mientras intentaba calmar a Elías con suaves movimientos, su teléfono vibró por primera vez en días. El mensaje provenía de un número desconocido, seguido de otro y otro más. Un correo electrónico formal. Luego una llamada perdida. Isabela, confundida y agotada, ignoró todo durante horas. No era momento para trámites ni para palabras complejas. Lo urgente era encontrar un lugar donde pasar la noche, algo de comida y fuerzas para seguir. Caminó hasta la casa de una antigua amiga, quien la recibió con sorpresa y compasión, ofreciéndole una habitación pequeña pero limpia. Allí, con la luz del mediodía entrando por la ventana, Isabela se permitió llorar por primera vez desde que salió del apartamento. No lloró por Damián, sino por el miedo de no saber cómo proteger a su hijo en un mundo que parecía tan duro. Fue recién por la tarde cuando respondió la llamada. La voz al otro lado era calmada, profesional, casi irreal. Un abogado le explicó que su abuelo había fallecido semanas atrás y que, tras un proceso legal extenso, ella era la única heredera de un conglomerado de empresas valorado en más de 1.000 millones. Isabela escuchó en silencio, convencida de que se trataba de un error o una broma cruel. Pero los documentos llegaron, las pruebas fueron irrefutables, y la realidad cayó sobre ella como una ola imposible de detener. Mientras sostenía a Elías, dormido y ajeno,
su vida daba un giro que ni en sus sueños más lejanos había imaginado. Damián, por su parte, pasó ese día caminando sin rumbo, convencido de haber hecho lo correcto, aunque una culpa sorda le apretaba el pecho. Volvió al apartamento vacío, se sentó en el suelo y se quedó mirando la pared durante horas. El silencio era ensordecedor. Por primera vez desde que se fue Isabela, se permitió pensar en el llanto del bebé, en las manos temblorosas de su esposa al tomar la bolsa, en la forma en que no lo miró al final. Pero el orgullo seguía ahí, diciéndole que no tenía otra opción, que el amor no paga facturas. No sabía que, mientras se ahogaba en su propio remordimiento, la mujer a la que había despreciado estaba firmando los primeros documentos que cambiarían su historia. Los días siguientes fueron un torbellino para Isabela. Reuniones, abogados, asesores financieros, todo parecía avanzar demasiado rápido. Sin embargo, ella insistió en algo que sorprendió a todos: quería tiempo. Tiempo para entender, para sanar, para no perderse a sí misma en medio del lujo repentino. Rechazó mudarse de inmediato a mansiones o viajar en aviones privados. Prefirió quedarse en aquel cuarto sencillo, cuidar de su hijo, caminar bajo el sol de la mañana y recordar quién era antes del dinero. Juró en silencio que su hijo crecería viendo a su madre trabajar con dignidad, no escondida detrás de una herencia, sino usándola para hacer el bien. Mientras tanto, Damián comenzó a sentir el peso real de sus decisiones. Perdió su empleo temporal, las deudas lo alcanzaron, y el apartamento fue reclamado por el propietario. Solo entonces entendió que no había ganado nada expulsando a su familia. Una tarde, caminando bajo el mismo sol que había visto marcharse Isabela, se encontró con un antiguo conocido que, sin saber la historia completa, le mencionó de pasada una noticia local: una joven heredera que estaba revolucionando el mundo empresarial con proyectos sociales y apoyo a madres solteras. El nombre golpeó a Damián como un rayo: Isabela Montoya. El mundo pareció detenerse a su alrededor. La vergüenza lo consumió. Pasó noches sin dormir, recordando cada palabra cruel, cada gesto de desprecio. Intentó justificar su comportamiento, pero ya no pudo mentirse. Ella no solo había sobrevivido sin él, sino que estaba construyendo algo grande, algo luminoso, mientras él se hundía en su propio ego. Damián entendió que la pobreza que más daño había hecho no era la económica, sino la del corazón. Decidió escribirle una carta. No para pedir dinero ni perdón inmediato, sino para reconocer su error, para decirle que había fallado como esposo y como padre, y que aceptaría cualquier consecuencia de sus actos. Isabela recibió la carta un mediodía tranquilo, con Elías durmiendo en sus brazos. La leyó despacio, sin rabia, sin satisfacción. Había sanado más de lo que creía. No respondió de inmediato. Pensó en el hombre que Damián había sido y en el que tal vez podría llegar a ser, pero sobre todo pensó en su hijo y en el ejemplo que quería darle. Decidió que el perdón no siempre significa volver atrás, sino avanzar sin cargar odio. Contestó con pocas palabras, firmes y claras, dejando abierta solo la puerta de la responsabilidad como padre, no la del pasado como pareja. Si esta historia está tocando tu corazón, te pedimos que lo hagas saber. Tu interacción ayuda a que más personas recuerden que incluso después de las decisiones más duras, todavía hay espacio para aprender y crecer. Damián entendió el mensaje. Comenzó desde abajo, aceptando trabajos humildes, asistiendo a terapias gratuitas, reconstruyéndose en silencio. No buscó la riqueza de Isabela ni su fama, sino la oportunidad de ser un hombre distinto. Años después, vería a su hijo a la luz del día, en parques y espacios abiertos, no como un salvador ni como un héroe, sino como un padre que había aprendido tarde, pero sinceramente. Antes de terminar, cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te hizo reflexionar más. Isabela, por su parte,
Siguió transformando el dolor en propósito, demostrando que la verdadera herencia no era el dinero, sino la fortaleza nacida del abandono, la dignidad frente al desprecio y la capacidad de convertir una mañana devastadora en el inicio de una vida llena de sentido. Y si esta historia te conmovió, si te recordó que nadie conoce el valor de una persona hasta que la pierde, interactúa con este video, porque cada corazón tocado es una historia que merece ser contada.